Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Senacode, bienvenidos a la comparativa de los nuevos iPhone 14 Pro versus la versión anterior, el iPhone 13 Pro. Si tenéis dudas de si merece la pena cambiar o no, si queréis ver cuáles son las diferencias, si queréis que probemos de primera mano empíricamente cuánto mejora el iPhone 14 Pro respecto a la versión anterior, tenemos por aquí el iPhone 14 Pro Max y por aquí el iPhone 13 Pro Max y los vamos a comparar. Deciros que las versiones Max simplemente son más grandes en pantalla y también tienen más batería. Por todo lo demás, en cámara, rendimiento, son exactamente iguales. Venga, dicho esto, chicas, chicos, ponemos la intro y arrancamos con la comparativa. Vamos al lío. Si nos metemos en el diseño nos encontramos que ambos son exactamente iguales. Nos encontramos que en la parte trasera la única diferencia es que el módulo de cámara en los nuevos iPhone 14 Pro es un poquito más grande y también sobresale un poquito más. En el frontal ya empezamos a ver diferencias porque prácticamente son iguales, salvo que tiene un poquito menos de marco el iPhone 14 Pro, pero no se nota. Y sobre todo el nuevo notch, la nueva Dynamic Island, pues es un punto diferencial, sobre todo en diseño. El nuevo notch es un 30% más pequeño y honestamente, estéticamente me parece mucho más bonito el nuevo notch. No es perfecto, tiene un problema. Y es que cuando nos ponemos a reproducir un vídeo, pues el nuevo notch, lo cierto es que los vídeos que están en relación de aspecto 2.1 antes no se veían y ahora sí que se ven. Entonces, bueno, hay que hacer el zoom, ¿vale? Para que se vea en perfectas condiciones. Pero bueno, con el zoom, aprovechando toda la pantalla en los vídeos, a mí me gusta más el nuevo notch. Bueno, vamos a comparar la pantalla porque lo cierto es que las dos son pantallas exquisitas. Ambas son pantallas ProMotion, ambas son pantallas OLED calibradas en gama cromática P3, colores fieles a la realidad y dos pantallotes que realmente son de lo mejorcito que tenemos en el mercado. Como nota curiosa es que los iPhone 14 Pro tienen un poquito más de resolución que la generación anterior. Concretamente, el modelo Max tiene 460 píxeles por pulgada frente a los 458 píxeles por pulgada del 13 Pro Max. Y es que tenemos un poquito más de resolución porque tenemos un poquito menos de marco, que esto de verdad que no se nota, pero que lo sepáis. Donde empezamos a ver diferencias es cuando lo tenemos en la mesa boca arriba. Y es que el nuevo iPhone 14 Pro tiene la pantalla Always on Display, pantalla siempre encendida, lo cual para mí me parece diferencial. Esto es posible porque la pantalla ProMotion en los iPhone 14 Pro va desde 1 Hz hasta 120 Hz, poniéndose al mínimo en 1 Hz cuando tenemos el Always on Display para ahorrar batería. En los iPhone 13 Pro tenemos una pantalla ProMotion, pero varía entre 10 y 120 Hz. Es decir, la nueva pantalla ProMotion de los iPhone 14 Pro nos va a permitir en todas las condiciones ahorrar batería optimizando el refresco de pantalla. Para mí es como el día y la noche. El día, ver cosas, la pantalla siempre encendida, la noche todo completamente oscuro, pues, lo que es screen completamente, la pantalla completamente apagado de los iPhone 13 Pro. Para mí es algo que realmente me gusta. Entiendo que esto es algo estético, no creo que sea una prestación para salir corriendo a la tienda si tienes el 13 Pro para cambiar al 14 Pro, pero realmente es algo que mola mucho. La pantalla de los 14 Pro también es sensiblemente mejor y es que en exteriores nos permite picos de brillo de hasta 2000 nits, lo cual me parece una auténtica locura. Es decir, el iPhone 13 Pro con 1000 nits de brillo típico, lo cierto es que en exteriores se ve fantásticamente bien, pero es que el 14 Pro puede llegar hasta el doble en exteriores. Y luego está el Dynamic Island, que es la nueva prestación estrella, que es algo que es realmente muy chulo, a mí particularmente me gusta bastante y parece que es solo estético porque los banners de notificaciones te van apareciendo pues como animaciones de que se va expandiendo la isla del notch, pero luego a efectos prácticos es más útil porque no tienes que irte al centro de notificaciones, por ejemplo si pones un timer o por ejemplo si estás reproduciendo audio o irte a la propia aplicación, sino que tú directamente desde la isla dinámica, apretando unos segunditos, haciendo un haptic touch, va a aparecer el widget para poder controlarlo absolutamente todo. Y parece que no, pero es un paso menos. Es un poquito más productivo tener el Dynamic Island. En este sentido, aunque las dos pantallas son excelentísimas, para mí gana claramente la pantalla de los iPhone 14 Pro.
Nos vamos a la aplicación de Geekbench 5 para hacer unas comparativas rápidas. Ambos modelos tienen 6 GB de RAM, pero hemos descubierto que la RAM de los iPhone 14 Pro es más rápida porque es LPDDR5. Por lo tanto, aunque tienen la misma RAM, es un poquito más rápida la de los iPhone 14 Pro. En rendimiento, chip A15 Bionic versus A16 Bionic son muy parecidos, pero claramente gana el nuevo A16. Nos encontramos que en multicore el iPhone 14 Pro nos da 5.400 puntos aproximadamente y el iPhone 13 Pro unos 4.400 puntos, lo cual es una mejora bastante importante. Eso sí, en single core 1871 nos da el iPhone 14 Pro y el iPhone 13 Pro 1706. Es una mejora importante, tenemos un A16 con tecnología de 4 nanómetros, por lo tanto es más eficiente energéticamente, los electrones recorren menos espacio, por lo tanto todo va más rápido. Bueno, es un chip clarísimamente mejor, lo mires por donde lo mires. Eso sí, en ambos equipos van a ir absolutamente todos los juegos y todas las aplicaciones de la App Store sin ningún tipo de problemas. Es que el iPhone 13 Pro es una bestia parda, pero el 14 Pro está un piso por encima. Si nos vamos a comparar gráficos, nos encontramos que son bastante parecidos. El 14 Pro me da 15.500 puntos aproximadamente en GPU y el iPhone 13 Pro 14.803 puntos. Venga, vamos a comparar las cámaras, que es una de las partes más importantes y donde más ha mejorado el iPhone 14 Pro. Deciros que el iPhone 13 Pro es una bestia en fotografía, ¿vale? Es una cámara muy buena, por lo tanto, difícilmente vamos a ver unos grandes cambios. Pero se notan sensiblemente, vamos a ver cómo. Bueno, a la derecha nos encontramos las fotos con los iPhone 14 Pro y a la izquierda las fotos que he hecho con el iPhone 13 Pro. Vamos a ver alguna comparativa, por ejemplo, esta de aquí me parece la más clara, os la mostré en el unboxing, pero vamos a verla bien. Bueno, esto es una foto hecha con el zoom A15X, es un zoom digital, pero gracias al Deep Fusion, como es una composición, la fotografía final, debido a fotografía computacional, es una composición de varias instantáneas fotos hechas con diferentes exposiciones y con diferentes lentes, nos encontramos que gracias a tener un sensor mayor y a la cámara de 48 megapíxeles principal, a pesar de que es una foto hecha con el teleobjetivo, pues se ve claramente mejor en la derecha, en el iPhone 14 Pro. Insisto, esto es un zoom digital 15X, por lo tanto vamos a probarlo en el peor de los extremos, ¿vale? Bueno, pues como veis clarísimamente nos encontramos que ya lo estáis viendo en el ojo. En el iPhone 13 Pro a la izquierda la fotografía está ultra procesada, la vemos como difuminada y tiene mucho más detalle el iPhone 14, pero clarísimamente. Yo creo que esto es uno de los mejores ejemplos, pero vamos a ver más. Este es otro ejemplo, esto es una fotografía hecha a 9X. Yo creo que el iPhone 14 Pro, a pesar de que el zoom óptico llega solamente hasta 3X, hasta un 7, 8X podemos hacer un zoom con luz, en interiores no, pero en la calle con buena luz podemos hacer un zoom bastante digno, ¿vale? Aquí veis una fotografía tomada con un zoom digital 9X y nos encontramos algo bastante parecido. Aquí veis el ojo de la pipa, de la perrita, que se llama Pipa, pues lo mismo. Veis que tiene bastante más detalle la fotografía del 14 Pro Max que la fotografía del 13 Pro Max. Aquí es donde vamos a ver las mayores diferencias, ¿vale? Llevando la cámara al extremo, en este caso con un zoom digital donde, bueno, pues es una foto lo más grande posible que hacemos un recorte. Honestamente, vamos a ver una comparativa en la calle con buena luz, pues de las cámaras principales, la gran angular, la 1X, la principal, ¿vale? En el 14 Pro de 48 megapíxeles sí que es verdad que utiliza tecnología quad pixel, hace fotos a 12 megapíxeles, pero utilizando un sensor de 48 megapíxeles para luego con fotografía computacional, bueno, pues sacar fotos más vívidas con el Photonic Engine y tal, ¿no? Pero de verdad, 13 Pro versus 14 Pro con buena luz, es que no hay diferencias, es que ni siquiera las zonas oscuras, como veis por aquí, es que no tienen ruido apenas, es que son las dos, si no idénticas, muy parecidas. Las zonas sobreexpuestas donde da la luz, pues se ve un poquito de detalle, no aparece quemado. En ambas, con buena luz, la verdad es que los dos equipos hacen fotos casi idénticas. Vale, vamos a hacer una comparativa de la cámara principal, pero con muy poquita luz. Esto era una habitación que estaba casi a oscuras, como veis está la ventana con la persiana bajada y entraba muy poquita luz. Lo que pasa es que la cámara del iPhone tiene
es tanta luminosidad, por así decirlo, que se ve más de lo que yo veía físicamente en la habitación. La habitación es que prácticamente se veía casi todo negro, había muy poquita luz, pero aún así la cámara del iPhone es que hace auténticas maravillas. Bueno, si hacemos un zoom por esta zona de aquí, ya nos vamos a encontrar detalles, ¿no? Es decir, tenemos una cámara más luminosa y aquí se ve, en igualdad de condiciones, hace menos ruido el iPhone 14 Pro. Al ser una lente más luminosa, pues nos encontramos que pues, tiene estas bondades, ¿vale? Las zonas oscuras no aparece tanto ruido y luego vemos pues lo mismo, menos ruido también en el enfoque principal, que es la muñeca Pepona. Esta muñeca es fea de la leche, pero es que era la muñeca que tenía mi mujer de niña, de pequeña, así que tiene que estar en el cuarto este. Bueno, como veis por aquí, zonas con poca luz, aquí se ve con mucho más ruido que aquí. ¿Por qué? Porque es una lente pues más luminosa, tiene un sensor más grande y claramente hace mejores fotos. Lo que pasa es que no son el día y la noche, son fotos un poquito mejores. Si hablamos de detalles técnicos, nos encontramos que el iPhone 14 Pro tiene un sensor un 65% mayor. Sin embargo, las lentes han empeorado en focal. Nos encontramos que la ultra gran angular tiene una focal de 2.2, el 13 Pro tiene una focal de 1.8, la principal tiene una focal de 1.78, la del 13 Pro 1.5, como veis peores, y la teleobjetivo igual, 2.8 y 2.8 en ambos, ¿no? Pero sí que es verdad que al tener un sensor mayor tenemos un mayor bokeh, tenemos más luminosidad, entonces al final yo creo que no os dejéis engañar por la F, porque al tener un sensor mayor es incluso mejor cámara la del 14 Pro. Hace más bokeh y hace fotos más luminosas. Bueno, como habéis visto, la cámara principal es clarísimamente mejor. Si hacemos comparativas con la ultra gran angular y con el teleobjetivo, mejoran, pero mejoran poco. Vamos a ver alguna. Vamos a ver una fotografía con la cámara ultra gran angular, la 0,5x de zoom, y lo cierto es que mejora sensiblemente, muy poquito. De nuevo nos encontramos a la derecha el iPhone 14 Pro, y si hacemos zoom, pues vemos de que, bueno, pues como veis por aquí ya se ve claramente de que la muñeca Pepona pues tiene un pelín más de detalle y un pelín de menos ruido en el 14 Pro, pero es algo que básicamente es insignificante, ínfimo. Vale, lo mismo hacemos una foto con el teleobjetivo y como veis, sí que es verdad que habría que hacer más pruebas, pero en este caso concreto hasta que me gusta más por cómo está procesada principalmente la del 13 Pro que la del 14, pero bueno, en el 14 vemos que hay más luz, que hay más luminosidad, simplemente es editarla en igualdad de condiciones y creo que se vería mejor la del 14 Pro, pero como veis es que son muy parecidas. En resumen, ultra gran angular y teleobjetivo mejoran ínfimamente, prácticamente es empate técnico. La cámara principal, aquí es donde hay una mejora bastante importante. Y si nos vamos al zoom, podemos ir a un 15x, que podemos hacer fotos con luz mínimamente dignas en el 14 Pro, cuando en el 13 Pro quedaban fotos malísimas. También hay que decir que en los iPhone Pro tenemos el Apple ProRAW, por lo tanto podemos hacer fotos en los nuevos 14 Pro hasta 48 megapíxeles, es decir, haciendo fotos de 75 megas, ¿vale? 48 megapíxeles. Tenemos el modo cine, pero en mis pruebas lo cierto es que funciona prácticamente igual. La única diferencia es que el 14 Pro tiene grabación de vídeo en 4K, lo cual es una mejora importantísima para mí, porque yo el modo cine no valoraba usarlo en el 13 Pro, porque grabar a 1080p para los vídeos que hago que son en 4K en YouTube, pues no me valía. Y ahora con el 14 Pro sí que me va a valer y graba muy bien el modo cine y lo voy a utilizar un poquito más. La cámara frontal también ha mejorado en los iPhone 14 Pro, ahora tenemos autofoco y es de f1.9, pero como veis en luz pues es prácticamente igual, ¿vale? Apenas se nota diferencia, sí que hay un pelín más de detalle si queréis en el 14 Pro, pero la diferencia es ínfima. Vamos a una prueba a oscuras, como tenemos una lente más luminosa, vamos a ver cómo varía. Bueno, aquí tenemos una fotografía con la cámara delantera utilizando el modo noche, la misma habitación, porque estaba todo negro, ¿vale? Por eso tiré de modo noche, ¿no? Bueno, pues como veis, en el 14 Pro tenemos una foto muy parecida, pero sí que es verdad que se aprecia un pelín más de detalle, ¿vale? Pero prácticamente ha mejorado muy poquito. Sí que la camiseta nos encontramos que tiene menos ruido. Tiene menos ruido la camiseta y está más enfocada en la parte superior. Son muy parecidas, pero es un
pelín mejor, infinitamente mejor la fotografía con la cámara delantera en el iPhone 14 Pro. Bueno, para ir concluyendo, hablar de la batería, lo cierto es que en el review del iPhone 14 Pro os contaré más detalles con mi experiencia, ya con datos más empíricos si queréis, pero lo cierto es que nos encontramos que la batería, seguramente gracias al Always On Display, aunque es posible que sea porque estoy en los primeros días, me va un poquito peor en el iPhone 14 Pro, y estoy convencido que evidentemente el Always On Display, la pantalla siempre encendida, va a influir. Yo estaba llegando alrededor de un 50% a la noche con el 13 Pro Max y ahora con el 14 Pro Max estoy llegando con un 35-40% a la noche. Es que de hecho ahora mismo, que son las 5 de la tarde, pues tengo un 49% de batería. Sí que es verdad que estos días estoy cacharreando más. Sí que es verdad que los datos se tienen que indexar porque se tiene que sincronizar las fotos de iCloud y todo el sistema y tal. Y bueno, a ver, en el review final os contaré más detalles, pero me da la sensación que en batería gana el 13 Pro Max. Aún así, tenemos una batería mayor y un chip que gestiona mejor la autonomía de batería en el 14 Pro. Por lo tanto, si tú desactivas el Always On Display, la batería va a ser un poquito mejor en el iPhone 14 Pro. Lo digo por compararlo en igualdad de condiciones. Sería injusto comparar la batería cuando el 14 Pro tiene una prestación adicional que evidentemente gasta más batería, ¿no? En igualdad de condiciones, el 14 Pro tiene mejor batería. Utilizando todas las prestaciones, pues evidentemente el 14 Pro yo creo que está 15% por debajo que el 13 Pro Max. Aún así, los Max tienen una batería increíble, así que sin duda nos va a dar un día completo. Vamos, hagamos lo que hagamos, incluso dos. Miscelánea, ambos tienen 5G, ambos tienen resistencia al agua y al polvo IP68, ambos tienen el puerto MagSafe, ambos tienen el puerto Lightning a la misma velocidad, 480 megabits por segundo, lo cual me parece un fallo brutal porque podemos grabar vídeo en ProRes, hacer fotos en Apple ProRAW a 48 megapíxeles de 75 megas y luego para sacarlo pues puede ser una odisea. ¿Cuál es mejor? Hombre, pues yo creo que batería podríamos decir que es mejor el 13 Pro, pero en igualdad de condiciones es mejor el 14 Pro, en cámara es mejor el 14 Pro, en rendimiento el 14 Pro, en pantalla el 14 Pro. Entonces, a ver, yo creo que gana clarísimamente el 14 Pro, obviamente es el último iPhone y va a ser mejor, es una perogrullada. Pero lo cierto es que la gran pregunta, ¿merece la pena el cambio? Si tienes un 13 Pro, vas a notar Always On Display y la isla dinámica y poco más. Que molan mucho estas dos cosas. Realmente para mí son determinantes porque parecen estéticas, ¿vale? Porque son cosas de software, por así decirlo, ¿no? Vemos en la pantalla encendida siempre o tenemos las animaciones de la isla dinámica y tal. Y parece de diseño, parece de algo de software, ¿no? Pero realmente son cosas que a mí me permiten ser más productivo, porque yo me he ido a ajustes, notificaciones y la previsualización la pongo en siempre y con la pantalla siempre encendida, cuando me llega una notificación yo la puedo ver ya con la pantalla apagada. Bueno, con el Always On Display o la pantalla en reposo, ¿vale? Entonces eso a mí me hace un poco más productivo, ¿vale? Y luego la isla dinámica. Sí que es verdad que si yo estoy reproduciendo música, no tengo que irme a la aplicación de música o de podcast o lo que sea, o irme al centro de notificaciones por el widget, no, directamente en la isla saco el widget y ya accedo rápidamente, o estoy con un timer grabando la pantalla, cualquier cosa que esté enquistada en la isla, voy a poder acceder a ella desde cualquier aplicación rápidamente. Esto hace que seamos un poquito más productivos, sin duda. Entonces son cosas que para mí merecen la pena. Yo creo que el salto al 14 Pro, esta generación, clarísimamente merece la pena. Aún así, es discutible. El iPhone 13 Pro sigue siendo una bestialidad y si tienes este telefonazo, aguántalo, porque realmente es un telefonazo por muchos años. Respecto a la cámara, me dices, eres fotógrafo, eres videógrafo y necesitas tener la mejor cámara posible. Bueno, pues la cámara, como habéis visto, es un poquito mejor. ¿Se nota? Sí, se nota, pero se nota tan poco que no creo que sea determinante para nadie. Eso sí, si eres videógrafo, grabar en modo cine, vídeo en 4K, sí que creo que puede ser determinante, al menos para mí sí que lo es. Entonces, para mí todas estas mejoras, para mí sí que merece la pena el cambio. ¿Qué os parece a vosotros, chicos? Insisto, el iPhone 13 Pro es un maquinón y seguramente no tengas necesidad de cambiarlo por 4 o 5 años porque va a ir funcionando estupendamente bien, fantásticamente bien, porque es un pepinazo de dispositivo.
Pero bueno, sí que es verdad que los cambios que han implementado este año a mí me gustan mucho, son cambios de concepto, la isla dinámica puede evolucionar permitiéndonos hacer más cosas, abandonando por completo el centro de notificaciones poco a poco. Entonces, bueno, la verdad es que a mí me ha gustado el iPhone 14 Pro y a vosotros. Nada, amigos, amigas, me despido. Espero que os haya gustado la comparativa. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!